Amigos, quería traerles mi top 5 de los mejores strikers de la UFC en la actualidad. Este top está realizado meramente a mi gusto y desde mi punto de vista. Sin embargo, voy a argumentar cada una de mis elecciones. Si ustedes tienen una opinión diferente, quitarían o aumentarían a algún peleador o cambiarían el orden de mi top, me lo pueden decir en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Esta es la primera parte del top. Tuve que dividir el video en dos porque entero duraba poco más de 20 minutos y no quería que se tornara tan largo y se volviera aburrido. Pero la segunda parte lo estaré subiendo entre la semana para que no pierdan la línea del top. Gente, si les gusta este tipo de contenido pueden ayudar suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo. Estoy seguro que con su ayuda nos haremos más conocidos en esta comunidad y podremos estar a la par con los grandes canales de MMA en habla hispana. A este peleador lo empecé a considerar hace poco tiempo. The Highlight debutó en la UFC en el año 2017. Dejó vacante su título de peso ligero en la WSOF después de haber defendido 5 veces el cinturón. Como ya es sabido, no solo llegó invicto a la UFC, sino que en las 7 peleas que ha tenido ha logrado conseguir 9 bonus, 5 por pelea de la noche y 4 por actuación de la noche. Algo que habla del espectáculo que da y más si tomamos en cuenta que sus peleas solo se desenvuelven de pie. Justin, a pesar de haberse formado desde muy temprana edad en la lucha grecorromana, ha logrado desarrollar, o tal vez ya era innata, una excelente habilidad para el striking. Pese a que lo que veíamos hace algunos años era una técnica poco pulida, que básicamente constaba en lanzar todo tipo de golpes con los puños, con mucha fuerza y procurando que un par acierten en el rival, esta estrategia no dejaba de ser efectiva. De sus 22 victorias, 19 fueron por KO TKO. No es sino desde la pelea versus Tony Ferguson. No solo la pelea, sino todo el proceso de preparación a esta y todo lo que giraba en torno a la pelea desde que se rumoraba que probablemente sería el sustituto del ruso Nurmagomedov. Pudimos ver a un Gaethje mucho más serio y preparado, quizá porque no se lo tomaba en serio. Cuando Justin entró en la UFC tenía como meta probar que era el mejor peso ligero del mundo. En la WSOF ya había demostrado ser el mejor, pero aún faltaba la prueba mayor, demostrarlo en la UFC. ¿Qué sucedía? Pues al norteamericano le servía ese estilo de pelea que venía manejando, le sirvió incluso contra Johnson en su debut, pero se topó con dos de los mejores strikers, no solo en la división, sino en toda la UFC. Fue entonces cuando se evidenció que tenía que dar un salto, hacer una evolución en su juego de pie, y hoy por hoy, este Gaethje inteligente, estratega y calculador ha logrado demostrar lo que los aficionados creían que era incapaz de hacer. Aquí tenemos que destacar la defensa de los derribos. Justin es un luchador all-American, tiene un excelente nivel en la lucha aunque no lo usa de manera ofensiva. Hemos visto cómo varios peleadores han intentado llevarlo a la lona y no han logrado el derribo o no han logrado mantenerlo en ese terreno. Si bien The Highlight tiene la habilidad suficiente para ganar una pelea manteniendo a su rival controlado totalmente en la lona, ese no es su estilo y prefiere mantenerse de pie hasta que su rival o él mismo caigan por nocaut. El otro aspecto que lo hace tan bueno es que ha mejorado su striking. Como mencioné, antes su técnica era casi nula, golpeaba para también recibir y recibía para poder golpear. Esa estrategia muchas veces lo llevó al borde de perder. Aún así, podemos decir que las 2 derrotas que cuentan en su récord son por TKO. Tal parece que le molestó ser subestimado, porque desde el campamento corto que tuvo de preparación para enfrentar a Ferguson, se lo vio muy dedicado puliendo su técnica. En la pelea versus el Cucuy, peleó de manera muy inteligente, desplazándose correctamente, esperando para el contragolpe y no yendo desenfrenadamente hacia adelante, seleccionando mucho sus golpes con una técnica boxística bastante buena, incluso obtuvo un beneficio para su cardio, al no ir tan arrebatado se cansaba mucho menos. Además, otra de las claves para Justin es su pateo, es uno de los mejores en la UFC en ese aspecto. El norteamericano ha desarrollado una técnica muy efectiva a la hora de patear, tanto así que ha llegado a ganar peleas por TKO, después de que sus rivales no pudieran continuar de pie debido a que tienen las piernas fundidas. Su técnica consta en utilizar casi al 100% las low kick. No suele patear mucho al cuerpo o a la cabeza. Estas patadas las tira con mucha fuerza. Además, a diferencia de otros peleadores, Justin es capaz de sacar esas patadas desde muchos ángulos, incluso desde el clinch. La última clave en el striking de Gaethje es la presión que impone.
Literalmente te obliga a cansarte y a cometer errores. Justin fuerza a arriesgar lanzando golpes, a quedarte estático y a intercambiar con él. Tenemos el ejemplo de Edson Barbosa, que no quería el intercambio contra Gaethje y prefirió escapar constantemente de la presión mediante un desplazamiento lateral. De igual forma, Justin logró encontrarlo, conectarlo y noquearlo. Podemos decir que las únicas dos derrotas que tiene The Highlight fueron resultado de un peleador anterior, menos técnico e incluso más emocional. Si recordamos en la pelea con Ferguson, el coach de Justin mencionó que debería controlar ese entusiasmo y esa ansiedad que empezaba a desbordar aun cuando no terminaba la pelea, porque precisamente esos fueron aspectos que lo llevaron a perder. Justin Gaethje, sin lugar a duda, es uno de los mejores strikers de la UFC, porque creo que manteniendo una disciplina, seriedad y un plan de juego óptimo puede llegar a ser casi imparable, porque a más del juego de pie, el estadounidense es uno de los peleadores más completos de la promotora de peleas. Hace falta ver un par de peleas de este guerrero para entender por qué es que tiene que entrar en cualquier top 5 cuando de strikers hablamos. El ex campeón del peso pluma debutó en la UFC a la temprana edad de 19 años. En ese debut perdió en contra de un Dustin Poirier más experimentado y desde aquel entonces solo obtuvo 2 derrotas más a manos de peleadores de muy alto nivel como Conor McGregor, por ejemplo. Tras su derrota a manos del irlandés, el hawaiano obtuvo 13 victorias consecutivas, 14 si omitimos su derrota contra Poirier en una división superior, entrando así en la disputa del mejor peso pluma en la historia de la UFC junto a José Aldo. ¿Por qué destacamos su striking? Holloway ha venido perfeccionando su defensa a los derribos a través de los años hasta convertirse en uno de los mejores en ese aspecto. Esa defensa al derribo es uno de los pilares fundamentales para que Max pueda implementar su juego en el octágono. Si no puedes mantenerlo en el piso, te tienes que enfrentar al tú por tú de pie. Y vaya que en ese aspecto es bueno. Un excelente desplazamiento lo hace tener el control en la distancia frente a sus rivales, que además de eso suelen ser de menor estatura que el hawaiano de 1,80 m. Cuando lo quieren golpear, con el movimiento lateral se los quita de encima para después ser él el que golpee. El segundo aspecto a destacar es su resistencia cardiovascular. Blessed es un peleador que a la hora de pelear los 3 rounds no ha tenido inconvenientes. Aparte de tener poca carga de masa muscular, sus últimas 8 peleas han sido por un cinturón, de manera que Max se prepara para 5 rounds en caso de que la pelea se alargue más de lo que él planea. Otro factor importante es su resistencia a los golpes. En este aspecto también es considerado uno de los mejores en la UFC. Holloway se ha enfrentado con varios de los más duros peleadores del peso pluma y nunca ha sido noqueado. Es más, en solo una de sus derrotas ha perdido por sumisión. El resto han sido todas por decisión. El tercer aspecto a destacar es obviamente su habilidad técnica de pie. Si bien Max inició en el kickboxing, ha adaptado muy bien los fundamentos del boxeo. El desplazamiento, como ya mencioné anteriormente, y también el uso de las combinaciones. Blessed tira un alto porcentaje de combinaciones, no importa el round en el que esté. Y lo más interesante es que la mayoría de las veces logra conectar correctamente. Algo muy interesante que hay que mencionar es que cuando Holloway se enoja entra en un estado de frenesí, que lo hace ir para adelante e intercambiar a quemarropa no importa el rival que esté enfrente, y muchas de las veces sale ganando estos duelos. Obviamente Max tiene muchos más recursos que los que menciono, pero destaco sobre todo sus combinaciones de boxeo, los cuales son su mayor arma dentro del octágono y lo convierten sin lugar a duda en un top entre los strikers. Dudé mucho con el nigeriano, no sabía si colocarlo en el número 3 o 2 en el ranking porque claramente aquí hay mucho nivel. Adesanya es uno de los pocos peleadores que siguen invictos en la UFC. Mucho mayor mérito tiene llegar a ser campeón y aún mantener el invicto. Israel tiene su pasado en el kickboxing, en donde forjó una buena carrera llegando a ser campeón del torneo de contendientes del peso mosca, entre otros títulos. Y eso explica su estilo actual, que podemos decir que hoy por hoy es uno de los más vistosos en la promotora de peleas. Pocos peleadores se saben mover como él, y más si tenemos en cuenta que pelea en la división del peso mediano, en la que los peleadores no destacan precisamente por la velocidad y agilidad. Nuevamente menciono la defensa a los derribos y aún más con Adesanya, ya que creo que es el mejor defendiendo el derribo estadísticamente hablando.
Y es que para The Last Stylebender es fundamental mantenerse de pie, ya que depende totalmente de su habilidad en el golpeo para ganar una pelea. Una vez de pie es cuando se le ven los galones al nigeriano. Uno de los mejores desplazamientos en el negocio, un buen movimiento de pies, de cintura y de cabeza. Cuando está al 100% concentrado es muy difícil para sus rivales llegar a tocarlo. Los rivales tienden a subestimarlo ya que esperan que Israel se plante en medio del octágono e intercambiar, y obviamente eso no es lo que sucede ni sucederá. Resultaría muy tonto tener las ventajas físicas y técnicas de Adesanya y en lugar de aprovecharlas, enfrascarte en el toma y dame sabiendo que por lo general sus rivales son más fuertes y tienen mayor pegada. Otra cosa que hay que destacar del último maestro del estilo es que es bastante largo de brazos y piernas, lo que le da una ventaja extra en el control de la distancia, además del desplazamiento. Aparte es un peleador que no golpea por volumen, como la mayoría de sus rivales que tiran muchos golpes y pocos dan en el blanco. Israel es muy selectivo con sus puños y conecta un alto porcentaje de los mismos. Controla muy bien el timing, y eso sumado a su precisión lo convierte en un peleador implacable. Vimos cómo en su pelea contra Whittaker necesitó mucho menos golpes que Romero para finalizar al australiano. Y eso es un mérito teniendo en cuenta que el cubano es de los más fuertes, sino el que más en la división, y aún así no pudo finalizar a Whittaker. Como ya dije, ser el campeón invicto en una división en la que hay tipos mucho más fuertes que tú, y en donde el knockout es casi el pan de cada día, es un mérito enorme. Ya veremos cuánto tiempo es capaz de mantener su récord intacto, pero sin duda Israel Adesanya es uno de los mejores peleadores de la promotora y uno de mis peleadores favoritos de ver. Hasta aquí la primera parte del top, amigos. No se olviden de activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de la segunda parte. Déjenme en la caja de comentarios su opinión hasta el momento y díganme quiénes creen que ocuparán los 2 primeros lugares del top. Además me gustaría saber cuáles son sus 5 strikers favoritos en la UFC. Nos vemos en un próximo video. Adiós.